Bienvenidos hermanos ministros a este quinto tema en nuestra formación para seguir preparándonos y también realizando nuestro servicio cada vez con mayor conocimiento de lo que celebramos. En este quinto capítulo vamos a hablar de la importancia y la dignidad de la celebración eucarística. La celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local, y para cada uno de los fieles. Pues en ella se tiene la cumbre tanto de la acción por la cual Dios en Cristo santifica al mundo, como la del culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios en el Espíritu Santo. Además, en ella se renuevan en el transcurso del año los misterios de la redención, para que en cierto modo se nos hagan presentes. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas con ella. De ella fluyen y a ella se ordenan. Recuerdo que todo esto lo estamos estudiando de la Instrucción General del Misal Romano. Por esto, es de suma importancia que la celebración de la misa o cena del Señor se ordene de tal modo que los ministros y los fieles que participan en ella, según su condición, obtengan de ella con más plenitud los frutos para conseguir los cuales Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, como memorial de su pasión y resurrección, y lo confió a la Iglesia, su amada esposa. Esto se podrá conseguir apropiadamente si, atendiendo a la naturaleza y a las circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que lleve a la consciente, activa y plena participación de los fieles, es decir, de cuerpo y alma, ferviente en la fe, la esperanza y la caridad, que es la que la Iglesia desea ardientemente, la que exige la misma naturaleza de la celebración y a la que el pueblo cristiano tiene el derecho y que constituye su deber en virtud del bautismo. Aunque en algunas ocasiones no se puede tener la presencia y la participación activa de los fieles, las cuales manifiestan más claramente la naturaleza eclesial de la acción sagrada, la celebración eucarística siempre está dotada de su eficacia y dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia, en el cual el sacerdote lleva a cabo su principal ministerio y obra siempre por la salvación del pueblo. Esta parte del tema tiene una concordancia, ¿verdad?, ahora con lo que estamos viviendo la pandemia, porque dice que aunque en algunas ocasiones no se puede tener la presencia y la participación de los fieles, los cuales manifiestan más claramente la naturaleza eclesial de la acción sagrada, la celebración eucarística siempre está dotada de su eficacia y dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia. Un servidor, aunque celebre solo, tiene a toda la Iglesia con él, porque es la acción de la Iglesia y la acción de Cristo realizada, ya que el sacerdote es miembro de la Iglesia y al mismo tiempo es Cristo sacerdote. Continuamos.
en la cual el sacerdote lleva a cabo su principal ministerio y obra siempre por la salvación del pueblo. A él, pues, se le recomienda que en cuanto pueda celebre cotidianamente el sacrificio eucarístico. Puesto que la celebración de la Eucaristía, como toda la liturgia, se realiza por medio de signos sensibles por los cuales se alimenta, se robustece y se expresa la fe, procúrese al máximo seleccionar y ordenar aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia que, teniendo en cuenta las circunstancias de personas y lugares, favorezcan mejor la participación activa y plena, respondan más idóneamente al aprovechamiento espiritual de los fieles. Así pues, esta instrucción se propone dar tanto los lineamientos generales con los cuales se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía, como exponer las normas para la disposición de cada forma de celebración. Como hace poco, recuerdan, a raíz de la pandemia, nos fue enviado la estructura de la liturgia para celebrar misa en tiempo de pandemia. Es de suma importancia la celebración de la Eucaristía en la iglesia particular. Efectivamente, el obispo diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios en la iglesia particular a él encomendada. Es el moderador, el promotor y el custodio de la vida litúrgica. En las celebraciones que se realizan presididas por él, pero principalmente en la celebración eucarística celebrada por él mismo y con la participación del presbiterio, de los diáconos y del pueblo, se manifiesta el misterio de la Iglesia. Por esto mismo, la celebración de las misas solemnes debe ser ejemplo para toda la diócesis. Y así, él debe empeñarse en que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos comprendan siempre más profundamente el genuino sentido de los ritos y de los textos litúrgicos, y de esta manera alcancen una activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. Para el mismo fin, vigile celosamente que sea cada vez mayor la dignidad de dichas celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. Además, para que la celebración responda más plenamente a las prescripciones y al espíritu de la liturgia, de la Sagrada Liturgia, y para que crezca su eficacia pastoral, en esta instrucción general y en el ordinario de la misa se proponen algunas acomodaciones y adaptaciones. Estas adaptaciones, que consisten solamente en la elección de algunos ritos o textos, es decir, de cantos, lecturas, oraciones, moniciones y gestos, para que respondan mejor a las necesidades, a la preparación y a la índole de los participantes, se encomiendan a cada sacerdote celebrante. Sin embargo, recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Además, en el misal, en su sitio, se indican algunas adaptaciones que, según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, corresponden o al obispo diocesano o a la conferencia de los obispos. Lo veremos más adelante en los números 387, 388, 393.
Sin embargo, por cuanto se refiere a cambios y adaptaciones más profundas que tengan que ver con tradiciones y con el índole de pueblos y regiones que, según el espíritu del artículo 40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, deban introducirse por utilidad o por necesidad, obsérvese lo que se expone en la instrucción, la liturgia romana y la inculturación. Y más adelante, ahí en los números 395 al 399. Es decir, esta instrucción general del misal romano nos lleva a celebrar la Santa Eucaristía y la Sagrada Liturgia con aquello que le es esencial. No debe modificarse nada de lo que en ella debe ser celebrado. Veremos también, ahondando un poquito en la importancia de las celebraciones, acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Es aquí donde vamos a empezar a entrar poco a poco a este tema, de conocer la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Ahí sabremos un poquito más de lo que significa y la importancia de cada uno de ellos. La estructura general de la misa. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, quien obra en la persona de Cristo, in persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De manera que para esta reunión local de la Santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo decía en Mateo 18:20. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente, en la misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y, más aún, de manera sustancial y permanente, en las especies eucarísticas. La misa consta en cierto modo de 2 partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Hasta aquí nuestro quinto tema en la preparación y formación permanente de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En temas subsiguientes estaremos mirando los diversos elementos de la misa, deteniéndonos en cada uno de ellos para conocer mejor el misterio que celebramos, para que también pasemos de ese conocimiento que se ahonda en el misterio a la vivencia del misterio mismo. Que nuestro Señor Jesucristo derrame abundante gracia y bendición sobre ti y siga aumentándote el fervor y la devoción al ministerio al que Él te ha elegido para servirlo en la Sagrada Eucaristía, en el llevar la comunión a tus hermanos, en la exposición del Santísimo. Paz y bien.